Bueno, quería comentar un poquito sobre vuestros personajes. Primero, preguntaros cómo fue esta experiencia de hacer esta peli, este thriller, ¿no? Suspenso, un poco de tema de política, de tema de poder, un juego de poder, ¿no? Diríamos. Sí, la película plantea quiénes son los que mueven los hilos en las élites, ¿no? Lo que aparentemente vemos no es lo que está pasando. Entonces creo que es muy interesante lo que plantea, que aparte de, justo ahora estábamos hablando, que aparte del poder político, del poder del cuarto poder como el periodismo, hay muchos poderes en la sombra que no vemos. ¿Dirías que en la vida real esto funciona así, que hay alguien que mueve los hilos y nosotros somos una especie de marionetas? ¿Somos marionetas? Hombre, si alguien está moviendo los hilos, al final uno termina siendo una marioneta si no hace nada para cambiar las cosas, ¿no? Que también de eso habla la película. ¿En qué momento toma uno la decisión de dejar de ser una marioneta? Me interesan muchísimo vuestros personajes con respecto a esto que hablamos de las marionetas, porque claro, tú representas un político y tú representas a una periodista. Un poco antagónico, ¿no? Porque alguien que busca la verdad y un político que, si hablamos de estereotipos, está un poco concebido como la persona que oculta esa verdad. Quería preguntaros, a nivel de personajes, ¿cómo fue la construcción? Si se apoyaron en el otro personaje un poco para desarrollar su relato. A ver, en mi caso la mayor dificultad estaba realmente en no juzgar al personaje. Es decir, como tú bien has dicho, cuando pensamos en un político pensamos en alguien que en vez de buscar la verdad la intenta ocultar. Entonces, para mí era muy importante no juzgar ni la política ni a un político. O sea, no hacerlo ni especialmente pelele, ni especialmente cepillo, ni pelota, ni tampoco una persona, todo lo contrario, que busca el poder porque sí, sino pensar, aunque sea un poco naif, un poco inocente, que realmente puede haber políticos que pueden llegar a buscar la verdad también o que intentan un poco el bien, ¿no? Aunque ese concepto esté un poco denostado, el bien en sí para su país. Me parece un poco interesante, y así comentándolo con pinceladas para no hacer spoiler, ese momento en que, bueno, estás en un cargo de poder súper contento, sin saber lo que hay detrás. ¿Cómo fue eso? Porque claro, interpretar ese momento en el que te dan un cargo de poder sin saber todo lo que hay detrás, que tienen contra ti, un poco desde la figura de la ingenuidad. Efectivamente, era un poco trabajar la ingenuidad. Es que de hecho, sin hacer mucho spoiler, realmente mi personaje no sabe que él es un pobre hombre que realmente cree que su carrera ha llegado al tope y que ya no tiene más recorrido dentro del partido, que es un hombre que no está ni en las listas, que si está va a estar desde luego no va a estar en las figuras, no va a estar en la foto. Y nadie sabe, no se sabe muy bien por qué, o precisamente por eso las altas esferas se han fijado en él. Pero claro, es realmente una buena persona y si lo es, conviene que lo sea. A mí me interesa mucho el concepto de la confianza en esta película, porque en tu caso, en tu relación con Juan, esta relación amistad profesional, es interesante ver esta disyuntiva de si hay realmente confianza, si realmente son amigos, si realmente como periodista buscas la verdad o buscas una noticia para pagar sueldos, como en un momento dices en la película. ¿Qué fue para ti este concepto? Me encanta que me hagas esta pregunta porque es lo que hablamos todo el rato. Una de las cosas que surgió con Jorge Coira, el director, fue ¿cuál es la relación que tienen Juan y Charo? ¿Confían? ¿Desconfían? Y creo que esta contradicción, hay mucha confianza, hay mucho afecto, pero también se mueven en un mundo tan despiadado que no pueden no desconfiar. Hay algo donde la desconfianza aparece. Entonces creo que esa relación compleja, donde uno quiere confiar, pero hay algo que siempre le va a impedir entregarse del todo, creo que era lo que más deseábamos que se viera. Y ahora me dices esto y digo, bueno, ¿se ha visto? Parece que sí, ¿no? Y otra de las cosas era, ella busca la verdad, es un ser puro o también quiere ese reportaje que la lleve al Olimpo de los periodistas o a pagar.
Y creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Uno siempre elige la carrera de periodismo o elige una profesión para hacer el bien. Y después, claro, en la vida uno que tiene que tomar decisiones que pueden ser contradictorias o que pueden llevarte por un lugar, pero en este caso yo creo que ella tiene muy claro que quiere contar la verdad. Me parece muy interesante una escena que me llamó mucho la atención tu actuación, porque tu actuación en esa película, esa interpretación fue lo que a mí me transmitió esa disyuntiva de confianza hacia Juan. Hay una escena que sucede algo, él te llama para que cubras la noticia y tú le haces como un gracias. Y en esa mirada a mí me dejó la sensación de decir gracias, no sé si es del todo cierto, pero tengo una noticia. Sí, en ese momento ella sabe, esa no es la noticia que ella estaba esperando. Quiero decir, ella sabe en los mundos en los que se mueve Juan. Y está muy bien, es una noticia estupenda, cubre unas semanas, pero sí hay un gracias de falta todavía esto de lo que hemos hablado, ¿no? Pasando un poquito contigo, Denise, me parece que tu personaje, cuando hablamos de política, lo que comentaba, ¿no? Puede caer en muchos estereotipos, y yo creo que como personaje y con esa ingenuidad un poco rompías con esos estereotipos que se esperaban de ti, cuando buscaban algo de ti. ¿Cómo fue trabajar eso? Pues mira, si te voy a ser sincero, yo también los tenía al principio. Entonces en los primeros ensayos con Jorge, yo también tiraba un poco a alejarlo, quizá de mí, que también soy un tío que puedo tener cierta bonomía y todo eso, entonces quería apartarlo de mí, hacer un poco el político, ¿no? El político que todos tenemos en mente. Y Jorge dijo, no, déjate de esto, no te hagas tanto el guay y tira un poco por realmente por la humildad y por un tío que está ahí, a lo mejor no sabe muy bien por qué ha llegado a la carrera política, pero que es un hombre que en el fondo pues sí, es ingenuo, es una persona buena. Tira por ahí, trabaja un poco la bondad y la humildad, y efectivamente a partir de ahí salen cosas. Y viendo el resultado, luego viendo la película, efectivamente dije yo, qué razón tenía Jorge por no juzgar al personaje, o sea, que necesario era no meterme con él, sino meterme en él realmente, ¿no? Y hacer simplemente lo que está, una persona, pues eso, simple, sencilla, tranquila, que trabaja en política como a lo mejor podía trabajar en un bufete o incluso a lo mejor, no lo sé, periodista o actor. Que yo considero que es muy interesante el tema de la interpretación, de dejar de lado los prejuicios cuando te piden algo de un personaje y luego transmitirlo con las miradas, transmitirlo con los gestos. Yo creo que dice mucho, el lenguaje no verbal a mí como espectadora me dice mucho. Yo soy de las que vuelve para atrás a una escena cuando me entera de algo y miro y digo, es que claro, cuando descubro algo, esta mirada a mí me transmitía algo, y me gusta mucho cuando se consigue eso, y yo creo que lo habéis conseguido en cuanto a equipo. Todos tenían un hilo conductor y estaba todo muy engranado. Bueno, enhorabuena por ser... Yo creo que ese es trabajo de Jorge Ricachevarría, sí. que es el guionista. No sé al resto de compañeros, pero yo cuando leí el guión, con la cantidad de personajes que aparecen, yo pensé, ¿cómo con una pincelada consigue describir perfectamente a un personaje? ¿Cómo está colocado cada personaje en una situación muy concreta donde entiendes lo que desea, cuál puede ser el final o el destino de ese personaje? Yo creo que ha sido un trabajo estupendo de los dos Jorges, sí, ¿no? También, claro, de Jorge, de los dos Jorges, sí. Un poco para acabar, ¿qué le diríais a la audiencia para animarlos a ver la peli? Y bueno, ya que estáis aquí de estreno, Venga, ¿qué tal? Pues hombre, que es un thriller, pero aparte de un thriller político, es un thriller social y además es un thriller humano. O sea, yo creo que ninguno de nosotros, ninguno de los personajes empieza como acaba, y eso hay veces que en los thrillers, cuando tiene un código muy definido, no es muy usual. Entonces yo creo que se agradece también el recorrido que tenemos todos los personajes, sobre todo Juan, pero también Charo y también Ángel. O sea, que más allá de ser un thriller de acción hay entretenimiento, pero también hay emoción y hay humanidad, que yo creo que en estos tiempos es más que importante. A mí hay una cosa que me gustaría agregar, y es que me pareció que en la peli está el protagonista, que es Juan, pero cada uno, como comentabas, María, que con una pincelada tenía una historia, un contexto, se situaba en un sitio,
Y de cierta manera a mí me dio la sensación de que cada uno era protagonista, de que cada uno contaba su historia, de que no era solo la historia de Juan a partir de, no, cada uno tenía su espacio, su historia que contar y eso estaba muy bien equilibrado y bueno, enhorabuena y que lo disfrutéis mucho, muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros, Muchas genial, gracias. gracias.